Buenos días, ingeniero. Yo soy el estudiante Roland David Saldías Mozambique de la Facultad Politécnica de la carrera Mecánica Automotriz de Física 2. Ahora, circuito eléctrico, el tema. Hoy voy a hacer la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo. La diferencia. Esta es la fuente de poder, positivo, negativo. Dice que la corriente va en un solo sentido y es la misma corriente. ¿Ya? Para cada resistencia va a ir fluyendo la misma corriente. La misma intensidad que parte de aquí, de la fuente de poder, va a ir. Ahora, en cambio, el circuito en paralelo se divide, ya que va por aquí, choca en este punto y se divide. Va en este punto, choca y se divide. Va en este punto, choca y se divide. ¿Ya? Ahora, para calcular la resistencia en el circuito en serie, simplemente se suma. Se va sumando resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Si hubiese otra resistencia, resistencia 4. N de resistencia. Sería resistencia equivalente va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y N de resistencia si hubiese en el circuito. Ahora, el circuito en paralelo va a ser la inversa del circuito equivalente, va a ser igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3 y N de resistencia si hubiese más. ¿Ya? Ahora, el voltaje total. Para calcular el voltaje total simplemente se calcula la fuente de poder, en este caso la batería, polo positivo rojo, polo negativo negro. Se calcula positivo, negativo, se calcula, en cada resistencia va a haber un voltaje, se calcula, y por ende va a ser el voltaje total, va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, si es posible, si hay más resistencia y más voltaje 4 más voltaje 5, así sucesivamente. En cambio, para allá el voltaje total en el circuito en paralelo, de la misma manera para calcular, polo positivo, polo negativo. Y como pueden ver, el circuito choca en el punto, pero no corta, en el mismo. No es como en el circuito en serie, que tengo que calcular en cada resistencia, simplemente aquí, en cada punto. Por ende, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, y el voltaje 2 es igual al voltaje 3, y si hay voltaje 4 es igual al voltaje 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, yo aquí tengo un circuito eléctrico. ¿Cómo se construye un circuito eléctrico? Los componentes: batería, un interruptor, el conductor, que son los cables, una resistencia para que nuestro LED no se queme, y el receptor, el que recibe la corriente, que es el LED. ¿Ya? Presionamos el interruptor y prende el LED, ya que pasa por los conductores, pasa por la resistencia para que nuestro conductor pase y la energía o la corriente eléctrica pase al receptor, que sería el foquito o el LED. Eso sería todo.